Independientemente del tipo de torre de perforación, los sistemas más importantes son sistema de potencia, sistema de izaje o levantamiento de cargas, sistema de rotación, sistema de circulación y el sistema de seguridad o control de brotes. Los componentes de una torre de perforación dependen en gran parte del tipo de torre, pero incluyen al menos las siguientes partes. Tanque de lodo o pileta, en inglés llamado mud tank. Es la base de los equipos del control de sólidos. Es un contenedor de techo abierto, generalmente hecho de un tubo cuadrado de acero, y placa de acero para almacenar los fluidos de perforación. También llamados pozos de lodo, ya que alguna vez fueron pozos simples en la tierra, o depósitos de agua cercanos a la perforación. Temblorinas o zarandas, en inglés shakers. Tiene como función primaria separar la fracción más gruesa de los recortes, partículas entre 74 y 600 micrones. Se compone de una o varias mallas separadas que están montadas en una caja vibratoria conectada a un motor eléctrico, el cual, a través de poleas o ejes, le imprime la vibración necesaria para separar los fluidos de perforación, sólidos extraídos o recortados del subsuelo. Línea de succión, en inglés suction line. La perforación de petróleo utiliza tuberías de línea de succión para suministrar lodo de perforación a la plataforma. El lodo de perforación es la mezcla de arcilla y agua que se utiliza para enfriar o lubricar el cabezal de perforación. Se utiliza también para eliminar los desechos del orificio de perforación. Un pozo de lodo o tanque de lodo retiene el lodo de perforación. Este se conecta a una línea de succión que va desde el tanque de lodo hasta la bomba del suministro de lodo. Bomba de lodo o en inglés mud pump. La bomba de lodo es un tipo de maquinaria utilizada para el drenaje de barro. Durante el proceso de perforación, la bomba de lodo trabaja para la transferencia de fluidos, el lodo y el agua en el orificio de perforación. La bomba viene en una gran variedad de tamaños y configuraciones. Generalmente, la plataforma de perforación típica utiliza el diseño triple, 3 pistones. Motor. El número de motores a utilizar dependerá de la capacidad y el tamaño de la torre. Es la fuente de potencia para la locación de perforación en los equipos de perforación modernos. El motor de impulso consta de 1 a 4 motores diésel. Estos motores generalmente producen varios miles de caballos de potencia. Habitualmente los motores diésel están conectados a generadores y la energía eléctrica distribuida por toda la locación de perforación, con un sistema rectificador controlado por silicio. Los equipos que convierten energía diésel en electricidad se denominan equipos de perforación diésel eléctricos. Los diseños más antiguos transmiten la potencia de los motores diésel a ciertos componentes del equipo de perforación, como son el malacate, bomba y mesa rotatoria, a través de un sistema de correas mecánicas, cadenas y embragues. Y en estos equipos, un generador eléctrico más pequeño proporciona la iluminación y satisfacen los requerimientos pequeños. Estos equipos de perforación más antiguos se conocen como equipos de perforación mecánicos o sencillamente como equipos de perforación motorizados. Malacate, en inglés Drill Works, también conocido como carrete del aparejo. Su función principal es proporcionar un medio para poder subir y bajar el bloque móvil, siendo este un sistema para enrollar y desenrollar el cable de perforación. Es básicamente un gran sistema de cabrestantes y está compuesto por un carrete de acero de gran diámetro, un sistema de freno y una fuente de alimentación, y otros dispositivos auxiliares. Línea vertical, en inglés standpipe, es un tubo de metal sólido unido al lado de la estructura de la plataforma, que forma parte del sistema de lodo de perforación. Se utiliza para conducir el fluido desde las bombas de lodo hasta la manguera Kelly. Manguera de lodo, o en inglés mud hose. Es una manguera flexible de alta presión reforzada con acero, que conecta la tubería vertical con la Kelly.
o más específicamente al cuello de ganso en el eslabón giratorio sobre la Kelly, y permite el movimiento vertical libre de la Kelly, mientras facilita el flujo fluido de perforación a través del sistema hacia la sarta de perforación. La manguera Kelly tiene un diámetro interior de 3 a 5 pulgadas. Cuello de ganso, o en inglés, gooseneck. Es una sección de tubería rígida en forma de U invertida, utilizada normalmente como conducto del fluido de perforación de alta presión. En particular, el sistema se aplica a una estructura conectada, el extremo superior de una tubería de subida vertical, que asciende por una torre o un mástil, a una manga de inyección conectada a otro cuello de cisne, entre el cable flexible y la unión giratoria. Bloque móvil, o en inglés, traveling block. El bloque viajero sube y baja entre dos posiciones, en la torre o el mástil. Este lleva en su extremo inferior al gancho, el cual soporta la sarta de tubería cuando avanza la perforación, y los eslabones o brazos que sostienen a los elevadores cuando entran y sale la tubería en el pozo. Tienen las mismas características del bloque corona, pues son elementos que se complementan en su trabajo, además de soportar al gancho, que sirve para sujetar las diferentes piezas del equipo, necesarias para perforar o hacer viajes redondos. En equipos más modernos, el bloque móvil es sustituido por el top drive. Cable del aparejo, o en inglés, drill line. Es un cable de alambre retorcido de múltiples hilos, que se enrolla o enrosca por lo general de 6 a 12 partes, entre el bloque de desplazamiento y el bloque de corona, para facilitar la bajada y la subida de la sarta de perforación dentro y fuera del pozo. Bloque corona, o en inglés crown block. Conjunto fijo de poleas denominadas roldanas, situado en el extremo superior de la torre de perforación o mástil, sobre el cual se ensarta el cable de perforación. Los bloques complementarios de estas poleas son los bloques viajeros. Su función es proporcionar un medio de soporte para suspender las herramientas. Durante las operaciones de perforación se suspenden el gancho, la unión giratoria, el cuadrante, la sarta de perforación y la mecha. Estructura, o en inglés, derrick. También se conoce como torre de perforación o taladro. Es una estructura metálica en la que se concentran la mayoría de los elementos del equipo de perforación y por ende se encuentra prácticamente todo el trabajo del equipo de perforación. Changuera o piso de enganche, en inglés racking board. Plataforma en el que está parado el operador de la plataforma, o también llamado chango, mientras viajan las tuberías. Lingadas, o en inglés stand-up drill pipe. Es el conjunto del astra de perforación o de las barrenas. Es una barra de acero larga, cuadrada o hexagonal, con un orificio perforado en el centro, para proveer un trayecto de fluido. Se utiliza para transmitir el movimiento rotatorio desde la mesa rotatoria, o el buje de la lingada a la sarta de perforación, durante la rotación. Rack, o en inglés, setback. Son soportes conectados al piso de perforación en la torre de perforación, que desempeñan distintas funciones. En este caso particular, sostener de manera vertical a las lingadas. Conexión de lodo giratoria, o en inglés, swivel. La unión giratoria está conectada directamente a la válvula de seguridad y al cuadrante, permitiendo que la sarta de perforación gire. Además de sostener la sarta, sirve de conducto para que el lodo de perforación circule. Puede girar a más de 200 revoluciones por minuto, sostener cargas de cientos de toneladas y soportar presiones hidráulicas mayores a 3.000 libras por pulgada cuadrada, proporcionando una conexión para la manguera rotatoria, por donde circula el fluido de perforación. La de perforación, o en inglés Kelly Drive, es un conjunto de tubos de acero o metal no magnético de espesores significativos, colocados en el fondo de la sarta de perforación, encima de la barrena, lo cual provoca rigidez y peso suficiente para producir la carga axial requerida por la barrena por una penetración más efectiva de la perforación, además de servir de apoyo
y estabilizador de la barrena para mantener el pozo alineado. Mesa rotatoria, o en inglés, rotary table. Se trata de una maquinaria sumamente fuerte y resistente que hace girar el cuadrante, y a través de este a la sarta de perforación y barrena. Funciona por medio de un buje de transmisión, el cual transmite el momento de torsión e imparte el movimiento giratorio a la sarta. Retiene a las cuñas que soportan todo el peso de la sarta de perforación, cuando no está soportada por el gancho y los elevadores. La mesa debe ser instalada en la subestructura, y su parte superior debe quedar a nivel del piso de trabajo, y cubierta con piso antiderrapante. Piso de perforación, o en inglés, drill floor. Es el corazón de la torre de perforación. Es el área de trabajo relativamente pequeño, en la que la brigada de perforación ejecuta las operaciones, generalmente agregando o moviendo. Columnas de perforación de la sarta de perforación. Es el lugar más peligroso del equipo de perforación, porque allí se trabaja con hierro pesado. Las conexiones o desconexiones de la sarta de perforación se llevan a cabo en el piso de perforación, y la consola del perforador para controlar los sistemas y conjuntos de herramientas se localiza allí. Bell nipple. Es una tubería expandida en la parte superior de la sarta de revestimiento, que sirve como embudo para guiar las herramientas de perforación hacia el extremo superior de un pozo. El nipple campana está provisto generalmente por una salida lateral, para permitir a los fluidos de perforación fluir de vuelta hasta el tratamiento de lodo, de superficie a través de una tubería inclinada, denominada línea de flujo. Válvula BOP anular, y en inglés Blowout Preventer. Es una válvula especializada o dispositivo mecánico similar, utilizado para sellar, controlar y monitorear pozos de petróleo, crudo o gas natural de un pozo. Por lo general se instalan en pilas de otras válvulas. En este tipo de válvula, el sello se asemeja a un anillo toroidal de caucho, comprimido mecánicamente hacia adentro, para cerrar las tuberías, portamecha o las trabarrena. La BOPS ciega y de cañería, y en inglés Blowout Preventer. Las válvulas ciegas, también conocidas como Hellings Hands, no tienen aberturas para tubos. Pueden cerrar el pozo cuando el pozo no tiene una sarta de perforación u otro tubo y sellarlo, mientras que las de cañería y tubería cierran alrededor de una tubería de perforación, restringiendo el flujo entre el exterior de la tubería de perforación y el pozo, pero no obstruye el flujo dentro de la tubería de perforación. O en inglés, drill stream. Son tuberías de acero de aproximadamente 10 metros de largo, que se unen para formar un tubo desde la trabarrena de perforación hasta la plataforma de perforación. El conjunto se gira para llevar a cabo la acción de perforación, y también sirve de conducto para el lodo de perforación. Barrena, o en inglés, drill bit. Es una herramienta diseñada para producir un agujero, generalmente cilíndrico en la corteza terrestre, mediante el método de perforación rotativo, para el descubrimiento y extracción de los hidrocarburos. Las hay de distintos tipos dependiendo las necesidades a cubrir. Hay dos categorías básicas, las brocas de cono giratorio y las brocas de cortadores fijos. Cabeza del casing o cabeza de cementación. En inglés, wheelhead. Es un dispositivo fijado a la unión superior de una sarta de revestimiento, para sostener un tapón de cemento antes de que sea bombeado en la tubería de revestimiento, durante la operación de revestimiento. En la mayoría de las operaciones, se lanza un tapón de fondo antes del espaciador, o la lechada de cemento. Línea de retorno de lodo, o en inglés, flue line, también llamada línea de flujo, la tubería metálica de gran diámetro que conecta al nipple campana por debajo de la mesa rotativa, con el tanque giratorio de los tanques de lodo. La línea de flujo es simplemente un conducto inclinado de flujo de gravedad, utilizado para enviar el lodo proveniente del extremo superior del pozo hacia el equipo de tratamiento de lodo de superficie.
Hola, hoy les vengo a hablar acerca del sistema a percusión por cable. Bueno, este sistema se basa en una pesada herramienta de corte. Esta herramienta se llama trépano, que gracias a unos cables se eleva a una cierta altura y se deja caer gracias a la gravedad, y como resultado obtenemos el trituramiento del suelo. Además, resulta evidente los ondeos que ésta logra producir gracias a los verticales que logra ejecutar. La percusión se logra obtener gracias a los movimientos de balancín y de manivela que la misma máquina logra obtener. Además, su ámbito de aplicación se centra en aquellos terrenos que son de dureza media y baja. En otras ocasiones se logra presentar en terrenos un poco más duros, pero a la vez que son frágiles. Sin embargo, estos son contraindicados en terrenos detríticos no cohesionados, es decir, son muy duros, abrasivos y plásticos. Bueno, la frecuencia de golpeo en un ambiente normal es de 40 a 50 impactos por minuto. Y con esto tenemos como resultado, en un terreno un poco más duro, 2 a 4 metros por día, esto hablando de la profundidad. Y en terrenos un poco más blandos se obtiene de 10 a 20 metros por día de profundidad. Además, la altura a la que se logra elevar el trépano va a depender tanto del terreno como de la profundidad del fondo de perforación que se está creando. En ámbitos normales, este se logra elevar a una altura que oscila entre los 20 y 60 centímetros. En otra de las características, el agua logra cumplir su función cuando se trata de quitar aquellos detríticos formados, es decir, aquellas rocas que se van desprendiendo y se van acumulando a la vez de que el trépano va a ir golpeando en la misma zona y a la vez va a ir yendo a una profundidad mucho más mayor. Y bueno, este golpeteo se detiene para que gracias a una válvula o cucharas de limpieza se logra quitar este lodo viscoso que se produce cuando se le agrega el agua. Además, en todos los sistemas existen ventajas y desventajas. Una de las ventajas es de que es de un costo muy moderado. Otra de las ventajas es de que no se requiere estos sistemas de inyección de lodo o de mezclas toxotrópicas que en algunos casos puede llegar a afectar el fluido de este. Una de las desventajas es de que se tiene que detener el golpeteo para poder recurrir a la limpieza, como antes ya lo había mencionado. Otra de las desventajas es de que este sistema ya está muy en desuso y por lo tanto nada más se requiere en algunos casos cuando se trata de yacimientos, pero de un menor tamaño. Otra de las desventajas es de que esta debe de ir un poco más lento cuando se trata de rocas un poco más sólidas o duras, las cuales son muy consolidadas y son un poco más difíciles de triturar. Bueno, en cuanto a los componentes del sistema de percusión por cable, se encuentra la unidad motriz con la que ésta se va a impulsar. Se encuentra el carrete de cable de perforación, el balancín, el trépano, que es la principal herramienta con la que vamos a triturar las rocas o vamos a triturar el suelo. También se encuentra la giratoria, la barra de carga y para finalizar se encuentra el destrabador. Este se va a utilizar en caso de que al momento de estar triturando, esta se llegue a atorar gracias a estas rocas que se vayan acumulando y vayan a atascar la máquina. Esta función entra ahí. Y bueno, eso sería todo en cuanto al sistema a percusión por cable. ¿Qué es el sistema de izaje? El sistema de izaje se utiliza para elevar y bajar los tubos de perforación y de revestimiento. El sistema debe de ser capaz de manejar el enorme peso de una larga sarta de tubería de perforación, ya que está hasta el fondo del pozo. El sistema de izamiento y el equipo de perforación utiliza un bloque y un juego de polea. El bloque que se mueve ascendiendo se llama bloque viajero. Y el bloque fijo en la parte superior de la torre se llama bloque de la corona. El bloque viajero en este equipo
de perforación está integrado al top drive. Sin embargo, en los equipos de perforación sin top drive, el bloque viajero es independiente y tiene un gancho tirado al mismo para suspender cargas. El bloque de corona y el bloque viajero están interconectados con un cable de acero conectado con el cable de perforación. Los cables de perforación se fabrican en tamaños que van de 7 octavos de pulgadas hasta 2 pulgadas de diámetro. El cable de perforación en este equipo es de 1 y 3 octavos de pulgadas de diámetro. Durante la perforación, el cable de perforación se corre desde el carrete del suministro por la torre hasta el bloque de corona. El cable pasa varias veces entre el bloque de la corona y las poleas del bloque viajero y luego se baja al malacate. Una longitud de trabajo adecuado es enrollada en el winch del tambor del malacate. El extremo del carrete del suministro del cable de perforación se sujeta a la subestructura con un anda de cable muerto. Para fijarlo en su lugar con esa configuración, el bloque viajero se moverá hacia arriba o hacia abajo, según el cable de perforación sea enrollado o desenrollado por el malacate. El malacate en este tipo de perforación está accionado por 2 motores eléctricos con cerca de 1500 caballos de fuerzas combinados. El malacate también tiene un potente sistema de frenado para suspender cargas pesadas. El malacate se controla en la consola del perforador. En este equipo de perforación, el malacate se activa mediante un movimiento hacia arriba o hacia atrás de una palanca de mano. El sistema de izamiento se utiliza herramientas denominadas como elevadores o para agarrar las tuberías de perforación y de revestimiento. Los elevadores están unidos a brazos extendibles del top drive. En el equipo de perforación se tiene adaptadores roscados especiales para izar botellas y herramientas de perforación que no pueden ser agarradas directamente por los elevadores. Además, por el sistema de izamiento principal, los equipos de perforación también cuentan con uno o más winches pequeños en el piso para elevar y bajar equipos entre el equipo de perforación y el suelo o para mover equipos en el piso. Sistema rotatorio. El sistema rotatorio es uno de los componentes más importantes del trabajo de perforación. Su función principal es hacer girar la sarta de perforación y que la mecha perfore el hoyo hasta la medida dada. Está localizado en la parte central del sistema de perforación. Se pueden utilizar 2 sistemas muy importantes de la perforación, las cuales son la mesa rotatoria o el top drive. Componentes básicos del sistema rotatorio. Algunos componentes son el ensamble rotatorio. Es importante ya que está situado debajo del bloque viajero y encima del pozo. Esta rota, suspende y sostiene la sarta de perforación. La sarta de perforación es un eslabón que conecta la junta giratoria con la broca. Mecha, barrera o broca. Esta es la herramienta que perfora el pozo y está situada en el fondo de la sarta, es decir, en la última herramienta. Ahora veremos algunos conceptos sobre el sistema rotatorio. De ellos está lo que es el ensamble rotatorio. Y de ellos derivan otros conceptos, que uno de ellos es la mesa rotatoria. Esta mesa es una maquinaria sumamente fuerte y resistente. Como su nombre lo dice, es rotatoria, la cual hace girar al cuadrante y a su vez hace girar la sarta de perforación y la broca. Es muy conocida ya que tiene la capacidad de resistir trabajos muy fuertes y brinda un largo plazo de servicios. Buje maestro. Es un mecanismo intercambiable que introduce en la mesa rotatoria y tiene un espacio donde se introduce el buje cuadrante. Hay 2 tipos de buje maestro. El buje partido, que es utilizado cuando se trabaja continuamente con grandes diámetros de barras y revestimientos. El buje sólido, que se utiliza en las operaciones rutinarias. Buje del cuadrante. Es un accesorio que se engancha al buje maestro
y transmite el movimiento al azar de perforación. Existen dos tipos de buje del cuadrante, las cuales son hexagonales y cuadrados. Ahora veremos otro concepto del sistema rotatorio, que es la azar de perforación, y de ella deriva otro concepto que es la unión giratoria. Es un mecanismo que cuelga del gancho con ayuda de una parte de la unión giratoria llamada asa. Esta unión permite el libre movimiento del cuadrante y la sarta. Esta unión está conectada en una válvula También contiene una entrada para la manguera de lodo. Una de las partes más comunes de esta unión son las siguientes: manguera del cuadrante, gancho, asa, bonete, cuerpo, enroscador del cuadrante y válvula de media vuelta. Cuadrante. Es un tubo de acero que puede ser cuadrado, triangular o hexagonal. Está suspendido en la unión giratoria y pasa a través de la mesa rotatoria, haciendo que esté conectado con la azar de perforación. Una de las características destacadas es: 1. Que mide entre 40 y 50 ft, es decir, debe que ser más largo que la tubería de perforación. 2. Se mueve de forma vertical y rotatoria. 3. Esta su parte superior está conectado a una válvula llamada Kelly-Cock. 4. Esta transmite el movimiento giratorio a la sarta de perforación. Y 5. Que protege la unión giratoria y la manguera de lodos ante cualquier cambio de presión repentina al cerrar la válvula Kelly-Cock. Y de esto derivan otros conceptos que son la tubería de perforación, la tubería pesada, barras, herramientas especiales, sustitutos, estabilizadores, escaleador rotatorio, amortiguadores, vibradores y mecha o broca. Por último tenemos el sistema de rotación con top drive. Es un sistema que consta de un motor eléctrico que transmite la rotación de un eje inferior a través de un sistema planetario de engranaje. Además de su parte superior, tiene una unión giratoria que le permite el paso al lodo. La velocidad de rotación puede ser controlada desde un panel de regulación de potencia eléctrica. Ventajas del top drive: 1. Tiene menor tiempo de conexión perforando. 2. Mayor facilidad al acomodar las parejas al sacar la sarta. Y 3. Disminución de riesgos de atascamientos por presión diferencial. Y algunas desventajas son: 1. Dificultad para corrida de revestidores, registros dentro de la tubería y guaya. 2. Mayor ocupación del ensayador. Y 3. Mayor costo de adquisición, instalación y mantenimiento que el sistema convencional. El sistema de potencia. ¿Qué es el sistema de potencia? El sistema de potencia es el que se encarga de generar y transmitir energía eléctrica de los componentes necesarios. Por ello se subdivide en dos partes. La primera, generación de potencia. La segunda, transmisión de energía. Pues bueno, ¿qué es la generación de potencia? Pues son los motores de combustión interna. Pues el número de generadores dependerá del equipo de perforación. Esto quiere decir que entre más grande el equipo de perforación, más número de generadores habrá, ya que estos suministran la potencia para su buen funcionamiento. La transmisión de energía. Estos conducen la electricidad que se produce en los generadores que llevan hacia los motores electricidad. Obvio que serán por cables de conducción eléctrica. Bueno, también existe una mecánica, que sin embargo en estos tiempos ya no se utiliza por la buena tecnología que hay hoy en día. Pero ya tenemos dos esquemas. El primero, que es de power transmission o transmisión de potencia, o también conocido como transmisiones. En la parte inferior está el deployment mover o motor de combustión interna, también conocido como motor diésel. Para ello, en la parte de lado tenemos unas formas cilíndricas, que es el generador de energía. En esta parte existen tres de ellos.
parte de arriba, en la parte en medio y en la parte de abajo. En el siguiente lado está el malacate, seguido de 2 bombas de lodo, que están en la parte en medio y en la parte de abajo. Para ello también hicimos el siguiente esquema, que es la transmisión mecánica convertidos en torsión, cadena y engranes. En la parte inferior está la forma de las bombas de lodo, seguido del malacate y 2 retornos, seguido del malacate principal, que ya dada eso toma la fuerza para la rotaria. Y en la parte de abajo está la que bien conocemos como mesa rotaria. También nos dimos el tiempo de sacar cálculos de potencia de salida de un motor diésel, ya que esto es el rendimiento de los sistemas de potencia. Generalmente se establece en términos de potencia de salida, torques y consumo de combustible. Pues para ella está dada la siguiente imagen, una pequeña muestra, donde la potencia en la flecha de una máquina se obtiene del producto de su velocidad angular, dada con este signo, y el torque de salida que está con el signo T mayúscula. Esto es igual a P, que es igual a la velocidad angular por el torque de salida. Pues también la eficiencia total de la máquina determina el consumo de combustible, que está dada en las siglas WF, a una velocidad dada. Por lo tanto, la energía calorífica introducida a la máquina, que está dada en las siglas Q mayúscula y más la I mayúscula, que se puede expresarse de la siguiente manera, donde la energía calorífica introducida a la máquina es igual al consumo de combustible, donde H es igual al poder calorífico del combustible. Para ello, en la eficiencia total del sistema, que está dada por las siglas E mayúscula y I minúscula, E, se define como la relación de la potencia de salida entre la potencia de entrada, que dada en sus siglas es igual a F, es igual a P sobre Q. Con esto nos podemos dar la idea de una pequeña breve explicación sobre lo que es el sistema de potencia dada en el ambiente petrolero. Yo les voy a dar a conocer acerca del sistema de circulación de fluidos, ya que este es un componente principal del equipo, le da el soporte indispensable al sistema rotatorio a medida que se va perforando el pozo. Este sistema provee equipo, materiales y áreas de trabajo para preparar, mantener y analizar el fluido de perforación o de lodo, que representa la sangre o fluido vital de las operaciones de perforación. Este fluido es usado para limpiar y controlar el agujero durante las operaciones de perforación. Este también es el encargado de mover el fluido de perforación de un circuito cerrado de circulación, succionándolo de los tanques activos y enviándolo por medio de líneas de descarga hacia la cabrilla. Los componentes de este sistema son las bombas de lodo, conexiones de superficie, tubo vertical o standpipe, manguera de lodo, polea giratoria, cuadrante Kelly, tubería de perforación, espacio anular, portamechas, mechas, tubo canal, equipos de control de sólidos y tanque de succión. La función principal del sistema de circulación es de extraer los recortes en la roca del pozo durante el proceso de perforación. Es el trayecto completo que recorre la perforación hacia abajo de la cadena de perforación, fuera de las boquillas del taladro, y de regreso del equipo de superficie para recircular. Este proceso comienza en las presas de lodo, pasa por las bombas standpipe, la manguera de cuello de ganso, la unión giratoria con la flecha o Kelly, que se unirá a la sarta para viajar por el espacio anular interior hasta la barrena, donde será liberado por las toberas o determinadas presiones. Luego pasará por los espacios anulares entre los pozos, la tubería y llegará a la línea de flote o temblorina. Tenemos lo que son tanques o presas de lodo. Un tanque de lodo es un contenedor de almacenamiento grande que se utiliza para almacenar reservas de fluido de perforación, que también es conocido como lodo de perforación, para una plataforma de perforación. El fluido de perforación se utiliza para reducir la fricción en los componentes de la perforación para permitirles trabajar más duro y más rápido con menos riesgo de avería.
También tenemos las bombas de lodo, que son las encargadas de hacer cumplir el ciclo de circulación del lodo desde que la succiona de la presa respectiva hasta que el fluido retorna al extremo opuesto de la presa de succión, después de pasar por el interior de las tuberías y espacios anulares respectivos. Si las bombas no trabajan de forma eficiente proporcionando el gasto de lodo y la presión adecuada, se pueden presentar los siguientes problemas, que sería la limpieza inadecuada del pozo, la disminución de velocidad de la penetración, el atrapamiento de la sarta de perforación y el incremento en los costos del pozo. Acá tenemos dos tipos de bomba. La primera es la dúplex, que esta es una bomba de presión y aspiración con nivel constante integrado en el retorno para la conexión a circuitos abiertos y cerrados. Esta se caracteriza por estar constituida de dos pistones. Se utiliza en perforación somera para bombear lodo. Estas manejan altos gastos pero baja presión de descarga. Son de doble acción, o sea, bombean el fluido en dos sentidos. Y tenemos lo que son las bombas triplex, que estas son las más usadas en la industria petrolera, ya que están constituidas por tres pistones de acción simple, se caracterizan por altas presiones de descarga y altos gastos y son fácil del mantenimiento. Manejan alta presión y alto volumen, pesan menos de 30% menos que la dúplex y son de fácil mantenimiento y resultan menos costosas. Tenemos lo que es la línea de descarga. Esta comprende de una manguera que empieza en la bomba hasta el tubo vertical o standpipe, que están conectadas en la línea que transportan el lodo a baja presión, las cuales llevan el lodo fresco y tratado a la sarta de perforación. Tenemos lo que es el tubo vertical o standpipe. Este es un tubo que sirve de enlace entre la línea de flujo proveniente de las bombas, la cual termina en un múltiple de válvulas situado comúnmente en el piso de la mesa y manguera de lodo. Este facilita el movimiento vertical hacia arriba y hacia debajo de la unión y manguera giratoria, suspendiendo la última del piso del taladro. La manguera Kelly es una manguera de goma con extremo muy fuerte, flexible para permitir el movimiento vertical, libre de la unión giratoria y reforzada, porque está sometida a severos golpeteos y transporta fluido muy abrasivo y a las altas presiones, la cual conecta con el tubo vertical en la unión giratoria. Tenemos también la unión rotatoria. Este es un dispositivo mecánico que cuelga el peso de la sarta de perforación. Está diseñado para permitir la rotación de la sarta de perforación que se encuentra debajo, acarreando grandes volúmenes de lodo de perforación de alta presión entre el sistema de circulación del equipo de perforación y la sarta de perforación. Este también forma tanto del sistema circulatorio como la del rotatorio. El cuadrante Kelly, de ella depende toda la columna de perforación. Su función es transmitir el giro, le proporciona la mesa de rotación al varillaje, permitir su descenso y ascenso, así como conducir por su interior del fluido de perforación que ha de circular todo el varillaje. Al igual que la unión giratoria, esta comprende de dos sistemas, la de circulación y rotatorio. Tenemos lo que son la línea de flujo o de flote, que este es el conducto que sirve de comunicación entre el cabezal del pozo y las presas activas de lodo. También está lo que es el espacio anular, que son los diferentes espacios entre el hoyo perforado o la pared interna del revestidor y la sarta de perforación, desde el fondo hasta el cabezal del pozo. En lo que son control de sólidos, tenemos el desarrenador, limpiador de lodo y desarcellador, que son los equipos encargados de limpiar y acondicionar el fluido de perforación, eliminando sólidos y gases indeseables que se han incorporado durante la perforación antes de ser inyectado nuevamente al pozo. El fluido de perforación está sometido a una variedad de configuraciones de flujo durante el proceso de perforación de un pozo. Estas configuraciones del flujo pueden definirse como diferentes etapas de flujo. La primera etapa es ningún flujo. La mayor parte de los fluidos de perforación resisten con fuerza suficiente al flujo, de manera que es necesario aplicar una presión para iniciarlo.
En la etapa 2 tenemos el flujo tapón, cuando se excede al esfuerzo descendencia verdadero. El flujo comienza en la forma de un tapón sólido. En la etapa 3 tenemos lo que es la transición de flujo tapón o flujo laminar. A medida que el caudal aumenta, los efectos de corte comenzarán a afectar las capas dentro del fluido y a reducir el tamaño del tapón en el centro del flujo. En la etapa 4 tenemos lo que es el flujo laminar. A medida que se aumenta el caudal, los efectos del caudal y de la pared sobre el flujo siguen aumentando. A cierto punto, el tapón central dejará de existir. A este punto, la velocidad alcanzará su nivel más alto en el centro del flujo y la disminuirá a cero en la pared del conducto. En la etapa 5 encontramos lo que es la transición de flujo laminar o flujo turbulento. A medida que el caudal aumenta, el flujo regular comienza a descomponerse. Por último tenemos la etapa 6, que es el flujo turbulento. Cuando el caudal sigue aumentando, el flujo regular se compone totalmente y el fluido tiene un flujo vertical y turbulento. El movimiento del fluido total sigue siendo a lo largo del espacio anular o de la tubería en una dirección, pero la dirección del movimiento será impredecible en cualquier punto dentro de la masa del fluido. Tenemos lo que es la barrena, que estas son las herramientas de corte localizada en el extremo inferior de la sarta de perforación que se utiliza para cortar o triturar la formación durante el proceso de perforación rotatoria. La tubería de perforación es el conjunto de tuberías necesarias para rotar la barrena y aplicar peso sobre ella para poder penetrar la corteza terrestre o circular del fluido hasta el fondo del pozo, para poder sacar hasta la superficie de los recortes generados. Saber el tiempo en el que el fluido va de un punto a otro dentro del pozo es de vital importancia para el éxito de las operaciones. Tener clara esta información permite saber cuándo será el momento adecuado para accionar o detener la bomba de lodos. Un sistema de preventor de reventones consiste en una serie compleja de válvulas que se equipan en los equipos de perforación industrial para permitir cerrar un pozo petrolero. Cuando se comienza a acumular una presión que puede ser peligrosa, este dispositivo de prevención de reventones se encuentra en el fondo del océano. Es capaz de cerrar el flujo petrolero cuando surge un riesgo de descarga. Los dispositivos de prevención de reventones están diseñados de diferentes tamaños, diferentes estilos, para poder satisfacer en la gran manera de las operaciones de perforación en alta mar, ya que muchas son muy diferentes a otras. Una válvula grande instalada en el extremo superior de los pozos que puede cerrarse si la brigada de perforación pierde el control de los fluidos de la formación. Mediante el cierre de esta válvula, operada generalmente de forma remota o a través de accionadores hidráulicos, la brigada de perforación, generalmente en forma remota, comienza a controlar el yacimiento y se puede iniciar los procedimientos para incrementar la densidad del lodo hasta que es posible abrir el BOP y mantener el control de la formación de término de la presión. Los BOPs se comercializan en una diversidad de estilos, tamaños y presiones nominales. Algunos pueden cerrarse efectivamente en un agujero descubierto, otros están diseñados para cerrarse alrededor de los componentes tubulares del pozo, y otros cuentan con superficies de rotura de acero templado para poder atravesar constantemente una columna de perforación. Dado que los BOPs revisten una importancia crítica para poder asegurar la brigada y no les pase nada, el equipo de perforación y el pozo en sí son inspeccionados y probados y remontizados intervalos de meses para evitar algún daño o algún riesgo.
Las prácticas locales y registros legales y de tipos de pozo. Las pruebas de los BOPs incluyen desde la verificación diaria de sus funciones en pozos hasta críticos en verificaciones mensuales para evitar los problemas del control. El preventor de reventones fue inventado en 1992 con válvulas creadas en dos estilos. Las válvulas RAM emplean de pistones instaladas en la tubería de perforación que son capaces de resellar el orificio del pozo petrolero. Los dispositivos anulares usan una goma reforzada para realizar una tarea similar, pero proporcionan una acción más suave y requieren menos mantenimientos que las otras. Las válvulas anuales también duran más que las válvulas de pistón, porque requieren menos presión para funcionar. Estas válvulas es un dispositivo antiterretorno. Pueden abrirse y cerrarse hidráulicamente o manualmente, pero originalmente se hace más hidráulicamente. Los sistemas automáticos que se manejan pueden operar a través de dispositivos para abrir y cerrar tuberías que conducen al pozo. El control remoto generalmente está conectado por algún cable de la superficie de la plataforma. La perforación de algunos dispositivos de prevención de reventones utilizan el sonido submarino para controlar las válvulas, lo cual también es necesario en algunos países. Una serie de cuadros de 10 válvulas que se manejan, cada equipada de varios métodos de apertura y de cierre, se unen las tuberías desde la plataforma hasta el fondo del mar. Las válvulas anulares de pistón y los pistones se usan de manera rutinaria en un único dispositivo de prevención de reventones. En caso que un tipo no pueda detener el flujo de aceite, el otro mecanismo lo hará, llamado top kill. Se utiliza este estrangulador para permitir el bombeo del lodo de perforación en el orificio para la presión, para que no pueda abordarse a través del dispositivo operacional de prevención de reventones. Bueno, pues yo les hablaré sobre la sarta perforación, tanto como sus principales componentes y sus funciones. Bueno, iniciando todo esto, ¿qué es una sarta de perforación? Es un conjunto de herramientas y tuberías unidas en la cual está diseñada tomando en cuenta los aspectos geológicos, tanto como la presión, la temperatura, las condiciones mecánicas que éste pueda tener, al igual que la resistencia de los materiales y el diseño del pozo, ya que este tiene que tener un poco de relevancia. Bueno, un buen diseño de una sarta perforación permitirá perforar hasta la máxima profundidad que ésta pueda tener, pero también puede tener tales problemas como el surgimiento de atascamiento de herramientas o de tubería o el incremento de tiempos de perforación, también los costos y probabilidades de descontrol de pozos. Típicamente una sarta de perforación consta de los siguientes componentes: barrena, collares, tubería pesada de perforación o tubería pared gruesa, tubería de perforación, accesorios tales como estabilizadores, escariadores, sustitutos de acople, conectores de barrena, etc. Las funciones principales de una sarta de perforación. Bueno, esta es transmitir la rotación aplicada en la superficie de la broca. También es transmitir la fuerza a la broca para fracturar la formación. También proporciona una vía de transporte desde la superficie hasta la barrena. ¿Para qué? Para que el fluido de perforación se pueda liberar bajo presión. Y esto es muy importante. También es proporcionar los medios para bajar y subir la barrena de perforación dentro del pozo. Las tuberías que se utilizan en el ámbito del petróleo o en la industria del petróleo también deben de tener ciertas características, tanto geométricas como mecánicas, para cumplir su aspecto o sus funciones. En geométricas
Estas deben de tener un diámetro exterior, interior, espesor. Muy importantes. Iniciando con las mecánicas, tienen propiedades que deben tener las tuberías de acero. Y estas son resistencia, rapidez y ductibilidad. Iniciando con resistencia, es el esfuerzo máximo que un material puede soportar antes que ocurra una falla. En la sarta de perforación también hay aspectos mecánicos, las cuales son conocidas con las diferentes funciones a penetrar, y estas son necesarias para considerar los factores mecánicos que permiten optimizar la velocidad de penetración. Dichos factores mecánicos son el peso sobre la mecha o barrena y las revoluciones de minuto. También hay variables para seleccionar los factores mecánicos, y estos son el esfuerzo de matriz de la roca, tamaño y tipo de mecha, tipos de pozo y tipos de herramienta de fondo. Otros componentes como lo son barras o botellas de perforación o drill collars, tuberías de transición, heavyweight, tuberías de perforación, drill pip en sus nombres en inglés. También hay herramientas especiales como lo son los sustitutos, los crossovers, estabilizadores, martillos, motores de fondo, turbinas, camisas desviadas, las MWD o LWD, entre otras herramientas, las cuales son las cestas, ampliadores, etc. También la sarta de perforación tiene componentes metálicos, que estos son armados secuencialmente para formar el ensamblaje del fondo, más conocido como BHA y sus siglas. Bueno, también es para la tubería de perforación a fin de cumplir las siguientes funciones. Bueno, proporcionar peso sobre la mecha o barrena, conducir el fluido en su ciclo de circulación, darle verticalidad, asegurar la bajada de revestidor o darle profundidad al pozo, entre otros aspectos. La rigidez, que es una estructura que debe de ser rígida, como su nombre lo dice, que debe de soportar un gran esfuerzo con una mínima deformación. Y por último, la ductibilidad, que es la capacidad de un material para soportar grandes deformaciones inestables antes de la fractura. Y esto sería todo de mi parte.